Hola, hola, me encanta estar nuevamente con ustedes. Continuamos en nefrología y hoy vamos a hablar acerca de esto, glomerulopatías. Ese es el tema del día de hoy. Es un tema bastante largo, vamos a abordarlo paso a paso, lentamente, pero vamos a comprender los conceptos y seguramente, como siempre les digo, si comprendemos, si entendemos el porqué de las cosas, probablemente no se nos va a olvidar. Cuando necesitemos recordarlo, basta de guardar la información. Entonces quiero hablarles de los pasos de la glomerulopatía, pero me voy a permitir darles un ejemplo muy sencillo de la vida real, de un ámbito muy común para todos nosotros, para tratar de hacer una analogía con las glomerulopatías. Imagínense que el proceso de las glomerulopatías, de las glomerulonefritis, en este caso que es lo primero que vamos a estudiar, pues es como una situación de maltrato intrafamiliar, de discusión entre el esposo y la esposa. El señor y la señora discuten, tienen problemas. ¿Qué pasa en un matrimonio cuando el matrimonio está empezando a tener problemas? Si no es una charla acerca de esto, ¿verdad? Pero ojo con esto, fíjense, en un principio, pues cuando empiezan a aparecer los problemas, se generan discusiones por alguna situación, porque el hombre salió, porque la mujer hace, porque el hombre no hace, bueno, por lo que sea, se genera una primera discusión. En la parte de glomerulopatías también ocurre entre el antígeno y el anticuerpo, o en la parte de las glomerulopatías, la relación esposo-esposa es antígeno y anticuerpo. Antígeno y anticuerpo son los que van a mantener esa relación constante. También ocurren problemas. En un principio se empiezan a generar algún tipo de conflictos. Eso es lo que se conoce como mecanismo primario. Cuando toda la relación iba bien, pero algo cambió y se empiezan a generar los primeros problemas, ciertas rencillas que pueden desencadenar problemas mayores, ¿verdad? Y después se le agregan ciertas situaciones, por ejemplo, algún chisme o que le encontré un mensaje o cualquier otra cosa que agrava la situación entre el esposo y la esposa, entre el antígeno y el anticuerpo. Esas otras cosas, esos otros factores que aparecen, un rumor, lo que sea, que me contaron, que vi, esos serían los mecanismos secundarios. No fue la causa original de la discusión probablemente fue por otra cosa, el problema fue por otra cosa, pero aumenta y agrava la situación previa. Después de esto, y de continuar, ya la discusión se lleva a un límite mucho mayor, se pone mucho más complicada, ¿verdad? La situación, ya no se hablan esto, discuten constantemente hasta que llegan a los golpes. Ya de pronto el maltrato intrafamiliar ya pasa el límite y llega a los golpes. Entonces se generan unos cambios morfológicos. Obviamente los cambios morfológicos que las personas presentan en la cara después de golpearse no serán los mismos de las glomerulopatías, pero quiero es que tengan la idea general en este momento. Se generan unos cambios morfológicos. Y finalmente estos cambios morfológicos nos van a dar una presentación clínica. Entonces la persona va a llegar, no, me duele porque me pegó, no puedo ver porque el ojo lo tengo inflamado. Unas manifestaciones clínicas. Quiero que estén conectados conmigo en esta charla y tengan esta idea. Más o menos lo mismo ocurre en la casa del riñón, en esta casa que voy a dibujarles en este momento, que sería nuestro glomérulo, ¿verdad? Entonces, una red de capilares glomerulares, una red de capilares arteriola-aferente, una membrana basal glomerular y una cápsula de Bowman que la componen las células epiteliales, viscerales y parietales. Acá, esta es nuestra casa y es una casa de 3 pisos, vamos a estudiarla. De hecho, ojo con esto, son 4. Son 4 pisos porque acá tenemos como una terraza arribita que se llaman las células mesangiales, el mesangio.
La discusión entre el esposo y la esposa en este lugar, pues obviamente va a generar daños. Cuando estos dos van a pelear en este lugar, finalmente el más perjudicado es el glomérulo, el mesangio, la membrana basal o las células epiteliales viscerales. De eso se trata el tema de glomerulopatías y glomerulonefritis, mecanismos primarios que desarrollan el proceso de la enfermedad, mecanismos secundarios que agravan la situación, cambios morfológicos, porque la casa, después de tanta discusión y tanta pelea que se lanzan platos, la casa se empieza a dañar, la pared se empieza a dañar, las puertas se dañan, se lanzan la puerta en la cara, empiezan a generarse cambios morfológicos en la casa y después se presentan unas manifestaciones clínicas. Eso es lo que tiene el paciente. Ahora, a nosotros, como trabajadores de la salud, nos va a llegar el paciente acá, en la presentación clínica. El paciente nos va a decir: doctor, tuve una reacción antígeno-anticuerpo, de hipersensibilidad, tuve un acúmulo de citoquinas en mi glomérulo y generó un proceso de necrosis. No, eso no va a llegar a decir el paciente. El paciente va a llegar con una presentación clínica y nosotros, si entendemos este proceso, pues podemos retroceder y suponer que el paciente está presentando unos cambios morfológicos, o utilizando una biopsia podemos determinar los cambios morfológicos, pensar cuáles son los mecanismos secundarios que desarrollaron ese proceso y cuál fue el mecanismo primario y después cuál fue el desencadenante. Esto es lo que vamos a ver en el transcurso de las siguientes charlas, poco a poco, lentamente, tranquilos. Las bases de fisiología que ya tenemos las vamos a utilizar acá, las vamos a implementar para comprender todas estas ideas. Bien, entonces continuamos y vamos a ver cada uno de los escenarios poquito a poco. Vamos a comenzar por el mecanismo primario, pero no olviden que nos dirigimos hacia la presentación clínica, pasando por los mecanismos secundarios y los cambios morfológicos. Tengan en cuenta entonces que el lugar donde se desarrolla esta pelea entre el esposo y la esposa, esta disputa entre estos dos, pues es en la casa, ¿verdad? Y nuestra casa de 4 pisos es el mesangio, la red de capilares glomerulares, acá solo digo un capilar, pero tengan en cuenta que son de 10 a 12 capilares, con su endotelio obviamente, la membrana basal glomerular, las células epiteliales viscerales o podocitos, y por acá las células epiteliales parietales. Acá es donde va a desarrollarse la pelea. ¿Cómo se ha dividido y cómo se ha estudiado el mecanismo primario de lesión? Resulta que de acuerdo, ojo a esto, de acuerdo al comportamiento de anticuerpos, los voy a dibujar así siempre en la charla, este va a ser el dibujito del anticuerpo. De acuerdo al comportamiento de anticuerpo y de antígenos, que sería este asterisco, el comportamiento entre estos dos varía en muchas circunstancias, de acuerdo a la enfermedad, varía las maneras como se presenta la pelea dentro de la casa, es diferente, es muy distinto si la pelea es empujándonos, que si la pelea es, no sé, lanzando unos platos, es muy distinto a la pelea si ocurre en el 4.º piso, si ocurre en el 2.º piso, entre estos dos. No olviden que el más damnificado siempre pues, va a ser el lugar donde se genera la pelea. Independientemente de que sea antígeno o anticuerpo, pues lo que más nos va a doler es que se nos va a dañar la casa, el lugar de filtración. Entonces, como esto puede variar mucho, como tenemos muchas variables, tenemos dos protagonistas, antígeno y anticuerpo, pues se han determinado también varios tipos de mecanismo primario, de acuerdo a eso, al comportamiento. Bueno, ¿cómo fue la pelea acá? No, ¿qué pasó allá arriba? No, que se lanzaron. Eso, de acuerdo a eso, varía todo. Y se determinaron estas 5 variables de mecanismos primarios. El primero dice que se forman complejos in situ. Cuando hablo de complejos complejos inmunes, obviamente, antígenos y anticuerpos. Entonces dice una manera de pelea es que de pronto se formen los complejos in situ, en el lugar, en la casita. Bueno, vamos a ver cómo es eso más adelante.
El otro mecanismo primario podría ser que algunos complejos que estén circulando por ahí terminen en la casa, se depositen ahí. Bueno, ya lo vamos a ver. O que se generen anticuerpos citotóxicos, tóxicos para las células, o que se produzca una injuria mediada por células, también vamos a verlo en un momento, o la activación del complemento. Paso a paso vamos a ir teniendo luces acerca de este proceso. Comencemos obviamente por el primero, complejos in situ. ¿De qué se trata la formación de complejos in situ? Resulta que en ciertas circunstancias, acá, en esta estructura, algunas proteínas pueden volverse extrañas para el organismo. Es decir, algunas proteínas que normalmente nosotros teníamos, bajo ciertas circunstancias, pueden convertirse en antigénicas, en desencadenar una reacción antígeno-anticuerpo, atraer un anticuerpo, porque este anticuerpo la reconoce como extraña, erróneamente como extraña. Es una proteína que pues normalmente se encuentra en nuestro organismo. Es el caso de el colágeno tipo 4. ¿Dónde está el colágeno tipo 4? Recuerdan, en algunas clases de fisio ya lo vimos. El colágeno tipo 4 es componente principal de esto, de la membrana basal glomerular. Y recuerden que la estructura del colágeno tipo 4 pues son 3 láminas, 3 cadenas alfa. En un extremo tienen como un globito, ¿verdad? Como un globito de aminoácidos. Hacen esto. Y a este extremo, como un todo, esto sería el colágeno tipo 4, pero a esta partecita, a este extremo, se le denominó dominio globular no colágeno. ¿Se acuerdan? Dominio, es decir, este es el dominio globular, las cabecitas en forma de globito, globular no colágeno, porque no está en sí dentro de las redes de la proteína del colágeno, está a un ladito, pero es del colágeno tipo 4, hace parte de su estructura. Este colágeno tipo 4, obviamente, es componente principal de la membrana basal glomerular. Entonces, imaginémonos qué ocurre si por algún motivo este dominio se vuelve extraño para el organismo y se empiezan a acumular anticuerpos, y anticuerpos reaccionan contra este dominio. Pues obviamente los anticuerpos se van a acumular en toda la membrana basal glomerular, porque ahí es donde está el dominio. Se acumulan anticuerpos, van pasando los anticuerpos por acá, por el glomérulo, y ¿usted quién es? Usted, no, yo soy el dominio globular no colágeno. No, yo soy del organismo, igual que ustedes, somos vecinos. No, usted no. La policía lo captura y reacciona con él, lo ve como extraño. Entonces empiezan a acumularse los anticuerpos acá. Fíjense, tengan en cuenta que los anticuerpos se van acumulando en este patrón. Más adelante les diré por qué. Ahora, esta situación implica que no existen complejos antígeno-anticuerpo circulando. Los complejos únicamente están acá. Complejos están en el sitio, están in situ, están en la casa. Porque el dominio globular no colágeno, el colágeno tipo 4 de la membrana basal glomerular, solo está ahí. No está en otra parte. Los anticuerpos no van a coger y despegar el dominio y salir por la circulación para estar obviamente circulando. No, eso no va a ocurrir porque solamente existe el dominio globular no colágeno ahí en la membrana basal glomerular. Esto es un ejemplo de complejos in situ. Por eso les decía que de acuerdo al comportamiento del antígeno y el anticuerpo, pues los investigadores realizaron esta clasificación.
este tipo de clasificación especial. Entonces, complejos in situ, cuando se generan anticuerpos contra el colágeno tipo 4, lo pueden revisar. Glomerulonefritis antimembrana basal glomerular. Les acabo de decir una enfermedad, fíjense, les dije glomerulonefritis antimembrana basal glomerular. Yo les hablé de cambios morfológicos, un diagnóstico. Algo pasó en este glomérulo que me puede generar, ojo, presentación clínica. Puede llegar un paciente con una proteinuria selectiva, proteinuria no selectiva, síndrome nefrótico. Si se dan cuenta cómo nos movemos en este panorama de acuerdo a lo que vaya ocurriendo acá, en un mecanismo primario. Puede ser un paciente con síndrome nefrótico que tiene una glomerulonefritis, cambios morfológicos, glomerulonefritis antimembrana basal glomerular, que desarrolló mecanismos secundarios de lesión y que el mecanismo primario fue el depósito de anticuerpos en la membrana basal glomerular porque reconocen al dominio globular no colágeno. Esa es la idea que quiero ir llegando poco a poco a sus mentes, porque lo que debemos tener en cuenta finalmente es que el paciente viene con una presentación clínica y nosotros vamos hacia atrás tratando de descubrir y recordar cuáles son los factores más importantes en cada enfermedad. Entonces, hablamos de complejos in situ y hablamos de depósitos en la membrana basal glomerular. Resulta que hay otra posibilidad. Ojo con esto, hay otra posibilidad. Que estos anticuerpos no reconozcan la membrana basal glomerular, no se ubiquen ahí, sino se ubiquen en otro lugar de la casa. Acá, acá, acá o acá. ¿Qué dice? El primero o el cuarto piso. El primer piso. En el primer piso se pueden ubicar estos complejos. Entre las extensiones podálicas, de las células epiteliales viscerales o podocitos existe una proteína llamada megalina. Y esta también puede hacerse parecer como extraña y desencadenar la atracción de anticuerpos. Los anticuerpos pueden reconocer erróneamente la megalina como extraña y acumularse entre las extensiones podálicas o pedícelos de los podocitos. Si se fijan, y se van acumulando los anticuerpos. ¿Creen ustedes que hay anticuerpos y complejos de antígeno anticuerpos circulando? No, porque solamente la megalina está aquí y ahí es donde se depositan los anticuerpos. ¿Creen ustedes que se daña, se altera el funcionamiento de filtro que tienen los podocitos? Claro que sí, se altera porque está generándose una pelea ahí, se liberan citoquinas, se liberan sustancias proinflamatorias, se altera el funcionamiento, la casa no puede funcionar bien, el filtro no puede funcionar bien. Ojo, y fíjense también que la forma como se depositan y como se ven estos dos complejos es muy diferente. En esta de arriba de la membrana basal, el patrón de depósitos de anticuerpos es lineal. Si se fijan, es un patrón homogéneo. Se depositan así como todos cerquita y en la forma de la membrana, toman la forma de la membrana. Obvio, porque la membrana es la que tiene el antígeno. Y acá, entre las células epiteliales viscerales, el patrón es como de punticos, como de granitos. Aquí se acumula, acá no, acá se acumula otra vez. Donde exista la megalina, pero la megalina no está homogénea, no está pareja en todas partes. Entonces, de acuerdo al lugar donde se encuentra la megalina, pues va llegando. Esto se denomina patrón granular. Esto se puede ver con el microscopio. Entonces, este patrón granular de depósitos de complejos inmunes puede brindarnos facilidades para el diagnóstico, para saber qué es lo que ocurre. Es muy diferente este a este.
Y obviamente el comportamiento clínico también puede ser diferente en este y en este. Por eso es importante. Los dos son complejos in situ. ¿Cómo se denomina este patrón o cómo se llama cuando los complejos se depositan en forma granular contra la megalina? Bueno, se denomina enfermedad o glomerulonefritis de Heymann. Heymann. Si en algún momento tienen que recordar, tal vez están en un examen, contra anticuerpos contra la megalina en las células epiteliales viscerales, antes de pedir ayuda y decir, Heymann, recuérdame cómo, no, ya te la sabes, Heymann, la glomerulonefritis dada por anticuerpos contra la megalina en las células epiteliales viscerales. Bien, entonces ya tenemos más claro el concepto acerca de complejos in situ. Si por ejemplo se depositan en la membrana basal glomerular, o si los complejos están acá en las células epiteliales viscerales contra la megalina, que se ubica ahí en los pedícelos, ¿verdad? Esos son los complejos in situ. Quiero que tengan la idea que el complejo se formó acá, se creó ahí, el antígeno estaba acá, era un antígeno pues nuestro, era una proteína nuestra que se convirtió en antigénica y generó la atracción de los anticuerpos. Pero puede ocurrir otra situación. Fíjense a esto, qué interesante. Puede ocurrir que el antígeno no esté acá, no sea parte de la estructura de filtración, o sea parte de la casa, no sea un antígeno que viene de otro lugar. Por ejemplo, antígenos exógenos como virus, bacterias, parásitos, tóxicos, todos estos pueden venir por la circulación general, o también antígenos endógenos, como en el caso del lupus, que se dañan células en diferentes partes del cuerpo y estas células liberan su DNA, se sale de la célula, el DNA, porque se pierde la arquitectura celular, y ese ADN finalmente puede llegar a depositarse acá, puede viajar por la circulación y depositarse acá. ¿Qué pasa? Hay una tercera, como un tercer tipo de complejos, de formación de complejos in situ. Uno es contra la membrana basal, otra es contra la proteína megalina, y el otro es cuando los antígenos vienen de algún lugar, sea endógeno o exógeno, pero vienen de la circulación, y el antígeno se deposita en algún lugar de la casa, y en el primer, segundo o tercer, cuarto piso. Ojo que, fíjense que tienen un nombre diferente de acuerdo al lugar donde se ubiquen. Supongan que este es el antígeno y se ubica acá, debajo del endotelio. Este sería el capilar glomerular, debajo del endotelio. ¿Cómo creen ustedes que se llama este depósito de antígenos en este lugar? Obviamente, muy fácil, subendotelial. Muy bien. Ahora, cuando se deposita acá, en la membrana, dentro de la membrana basal glomerular, ¿cómo se llama? Intramembranal, ¿verdad? Muy fácil. Cuando se ubica acá en las células epiteliales viscerales, acá, ¿cómo se llama? ¿Han leído esto alguna vez? Subepitelial. Subepitelial. Y como también se puede ubicar acá en el mesangio, no lo olviden, nuestro cuarto piso, bien importante. Vamos a ver cuánta importancia tiene el mesangio en las glomerulopatías. Pues se denomina intramesangial. En estos lugares de la casa se puede ubicar ese antígeno que venía por ahí, pero como les dije, estamos hablando de complejos in situ. Resulta que donde sea que se ubique el antígeno puede ser capturado
puede ser tomado y capturado por la policía, por el anticuerpo, generando que la formación de complejos, ¿en dónde? In situ, acá se formó. Fíjense que es bien importante tener en cuenta el concepto de dónde se formó el complejo antígeno-anticuerpo, porque finalmente es cuando se une el antígeno con el anticuerpo que se van a generar otras reacciones. Entonces es bien importante tener en cuenta dónde se formó. Se formó en la casa, la unión entre el antígeno y el anticuerpo se formó en la casa, sea por antígenos propios de la estructura o por algún otro antígeno que llegó y se ubicó ahí y posteriormente fue capturado por la policía. Listo. Dependiendo del lugar donde se ubique, pues también van a cambiar las manifestaciones clínicas y el desarrollo morfológico de la lesión. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que existe una clasificación dentro de los complejos in situ que se llaman antígenos depositados. Y no es nada más que esto, que el antígeno se deposita y llega un anticuerpo. Se forma acá el complejo antígeno-anticuerpo dependiendo del lugar. Y obviamente, cuando vayan a estudiar esto al microscopio, o por ejemplo con inmunofluorescencia, pues el patrón no va a ser lineal, sino va a depender ¿de qué? Del lugar donde se ubicó el antígeno y donde llegó el anticuerpo. Así podemos tener una idea mucho más clara de la formación de complejos in situ. El primer grupo de los mecanismos primarios de lesión. Para resumir y despedirnos de los complejos in situ, tengan en cuenta formación de complejos acá en la membrana basal glomerular, formación de complejos en las células epiteliales, viscerales, o formación de complejos por antígenos depositados. La diferencia de este último, claro, la suponemos, en algún momento se formarán también anticuerpos, complejos inmunológicos, antígeno-anticuerpo, que estén circulando. En esta no, ¿verdad? En esta no encontrábamos circulando, pero aquí probablemente sí, porque el antígeno está por ahí libre y en algún momento van pasando por un brazo y se encuentran. Y también hay circulando complejos inmunes. En este caso también se encuentran por ahí. Bien, listo. Pasemos al siguiente punto. Complejos inmunes in situ, formación de complejos inmunes in situ, visto. Ahora pasemos a depósitos circulantes. Esto se trata es de complejos. Fíjense que después de estudiar esta primera parte ya podemos comprender las otras de una manera mucho más fácil. Son complejos circulantes, acá falta la palabra complejo, la voy a agregar. Siempre que diga complejo, pues imagínense eso, el combo antígeno-anticuerpo, la parejita antígeno-anticuerpo, complejos circulantes que se depositan. ¿Qué es? ¿Qué se imaginan? ¿Qué creen que es? Muy sencillo, simplemente el complejo que ya se formó, no el antígeno solito, sino el complejo antígeno-anticuerpo que ya se formó y que viene y se deposita en algún lugar. Fíjense que en el lupus también puede pasar esto. ¿Por qué? Porque en el lupus o puede llegar el antígeno solito y depositarse por acá y después llega el anticuerpo, o el ADN que está por ahí en la circulación ser capturado por el anticuerpo, llegar hasta el glomérulo y quedar estancado. ¿Dónde creen que queda estancado? ¿Se les ocurre un lugar donde, probablemente, acá es donde pueda quedar estancado por sus características? Subepitelial, intramembranal, subendotelial, intramesangial. ¿Dónde creen ustedes que puede quedar principalmente estancado o atrapado el complejo cuando se depositan en algún lugar y que venían circulando, ya formados previamente? Pues ojo, principalmente se ubican acá, subendoteliales. ¿Por qué? Porque son muy grandes. Esto es muy sencillo, porque son muy grandes y no pueden atravesar toda la barrera de filtración. Entonces apenas alcanzan a atravesar el endotelio y quedan ahí atrapados sobre la membrana basal glomerular. No nos podemos mover, pero sí pueden hacer algo, y es
desencadenar reacciones inmunológicas quimiotácticas, atraer otras células como neutrófilos, como macrófagos, que lesionan el endotelio y generan glomerulopatía porque está dañando la casa, me está rompiendo el piso de la casa. Ojo, eso sí pueden hacer. Entonces se pueden ubicar acá principalmente subendoteliales. ¿Cuáles? Los complejos circulantes que se depositan. Muy sencillo. Diferente de los complejos in situ, muy diferentes. Más bien parecidos al tercer tipo de complejos in situ, que era donde el antígeno se depositaba. Como les dije, hay algunos que se forman afuera, que ya serían estos específicamente. Obviamente, sobra decirles que si tomamos una muestra del paciente y buscamos complejos inmunes circulantes, pues los va a tener porque son precisamente esos los que se depositaron. Así que esto es bien sencillo, complejos circulantes depositados. Eso es todo. Ahora pasemos a anticuerpos citotóxicos. En este caso resulta que el anticuerpo, irónicamente, nuestra defensa, pues se convierte en un daño, porque el anticuerpo se puede depositar por acá, en las células mesangiales, acá en la membrana basal glomerular, acá también se puede ubicar. Bueno, dependiendo del lugar donde se ubique, puede generar lesión. Resulta que atrae otras células, como ya les he dicho, atrae otras células como neutrófilos, como macrófagos, producen factor de agregación plaquetaria, producen factor de necrosis tumoral. Todas estas sustancias finalmente lesionan la estructura de filtración. Pero lo que ocurrió en un principio, fíjense, factor de agregación plaquetaria, factor de necrosis tumoral, macrófagos, neutrófilos, les estoy hablando de mecanismos secundarios. Les estoy adelantando un poco de mecanismos secundarios. En un momento les voy a hablar en un orden determinado de estos mecanismos secundarios, pero por ahora les voy lanzando información para que tengan en cuenta que esto es un todo. De allá hacia acá es un todo, es constante movimiento. Estos anticuerpos, pues citotóxicos, generan la lesión en las células mediadas por otras células y las sustancias que liberan. Finalmente, si por ejemplo se ubican en el mesangio, ¿qué pueden generar? Claro, la lesión constante del mesangio puede generar mesangiolisis, o acá en el endotelio, si la injuria se mantiene, pues se puede generar trombosis de los capilares, ¿verdad? O si la injuria es acá en las células epiteliales, se pierden las extensiones podálicas. ¿Qué puede ocurrir? Una proteinuria severa, una proteinuria pesada por la pérdida de este filtro. Es un poco de lógica y análisis y vamos agregando datos y todo lentamente se va haciendo mucho más claro y mucho más fácil de entender, más que memorizar conceptos, más bien los entendemos. De eso se trata la lesión, el mecanismo primario de lesión por anticuerpos citotóxicos. Así se lo pueden imaginar. Bien, ahora pasemos a la injuria por células. Muy parecido, aunque con protagonistas diferentes. Acá, quien finalmente desencadenaba una reacción proinflamatoria y dañina hacia las células eran los anticuerpos. Acá la injuria las células, por ejemplo los linfocitos T. Los linfocitos T pueden quedar por acá unidos al endotelio y expresar quimiotácticos que obviamente van a aumentar la población de células como macrófagos, como neutrófilos, como plasmocitos. Todas estas células finalmente con sus sustancias que liberan pues van a generar un daño en la estructura de filtración. Entonces, mecanismos primarios dados por las células, la misma célula, al quedar por acá, al ubicarse por acá, tratando de ayudar a una reacción antígeno-anticuerpo, la célula como tal
puede generar daño, porque es que la célula es muy poderosa, la célula tiene bombas químicas muy poderosas, puede activar el complemento, ¿verdad? Todo esto que tiene la célula, todas estas armas que tienen las células, pues se pueden hacer en nuestra contra en este tipo de situaciones, afectando la estructura de la casa. Ahora vamos a ver la activación del complemento. Cuando hablamos de la activación del complemento, realmente a lo que se refiere es la actividad errónea o acelerada de la vía alterna del complemento. Eso es lo que realmente ocurre en este mecanismo primario de lesión. La vía alterna del complemento, hagamos un repaso pequeño de esa vía alterna. Recuerden que la degradación de C3 permite la formación de ¿qué? De C3b, que también va a permitir el cambio del factor B a factor BB. ¿Se recuerda más o menos? Bueno, si no está claro el asunto de la vía alterna del complemento y la vía clásica, pues en la clase de complemento lo pueden revisar a profundidad, pero en este momento lo importante es tener en cuenta que estas dos sustancias se denominan como C3 convertasa. Estas dos, ojo acá, estas dos unidas C3b más BB son la C3 convertasa y facilitan la degradación de más C3. Ese C3 se va a unir C3. La degradación de más C3, es decir, que se forma C3b y queda libre la parte A. Y C3b más BB más C3b forma otra sustancia que se denomina C5 convertasa. Esta, la que está rodeada de negro, se llama C3 convertasa. Y esta grande se denomina C5 convertasa. Finalmente, pues obviamente lo que va a hacer es permitir la formación de C5A y su parte B. C5 después cataliza la reacción para C6, C7, C8 y C9. Y esto es lo que se conoce como complejo de ataque a membrana. Cuestiones muy básicas de la vía alterna del complemento, pero lo que debemos tener en cuenta en este mecanismo primario es lo siguiente. Resulta que existe algo que se denomina factor nefrítico. ¿Cómo? Factor nefrítico. Factor nefrítico. Cuando estudian esta activación errónea de la vía alterna del complemento, se dan cuenta que existe una proteína denominada factor nefrítico. De hecho, es un autoanticuerpo. Es un anticuerpo contra nosotros mismos. ¿Y cómo funciona ese anticuerpo? Aquí tengo dos caritas y estas dos caritas me representan dos sustancias importantes en la activación de la vía alterna del complemento. ¿Cuáles? Una es la properdina y la otra es el factor H y el factor I. Resulta que la properdina tiene la facultad de estabilizar la C3 convertasa. Esta unión entre C3b y BB, la properdina tiene la facultad de estabilizarla, de mantenerla, para que se presente la formación de C5A. Si se fijan, es necesario tener C3 convertasa para crear después C5 convertasa y desarrollar la unión del complemento que finalmente va a atacar la membrana. Es decir, es fundamental esta parte de inicio. Y la properdina es la encargada de estabilizar esa unión. Ahora, el factor H y el factor I, con esa mirada brava, lo que hace es degradar esa unión, dañar esa unión. No permite que se mantenga la C3 convertasa unida, estable, inestabiliza esta reacción.
Resulta que este factor nefrítico, que es un anticuerpo, ¿se acuerdan que tenemos en cuenta los anticuerpos? Este es un autoanticuerpo que actúa como la properdina, pero es una properdina, no es igual que la properdina, pero actúa como la properdina, pero está absolutamente desquiciado el anticuerpo, y lo que hace es eso, estabilizar mucho más la C3 convertasa, es decir, prácticamente evita su degradación por parte del factor H y por parte del factor I, lo cual no es bueno, porque en estas situaciones lo que ocurre con el endotelio de los capilares, con la membrana basal, con los podocitos, con todas estas células que activan el complemento, lo que va a ocurrir gracias o por culpa de ese anticuerpo es que se va a mantener esta unión, se va a formar C5 convertasa en mayor cantidad, es decir, el complemento sérico disminuye, se consume, se gasta en esta reacción constantemente, generándose el C3b más Bb más C3b. La C5 convertasa va a estar constantemente activando, liberando C5a y C5b y generando el complejo de ataque a membrana. Es decir, disparan todas estas, el complemento permite que se dispare sobre el endotelio, sobre la membrana basal glomerular, sobre los podocitos. Todo este batallón de ataque se sobreactiva, se mantiene constantemente activo, y pues obviamente el factor H y el factor I no pueden impedir esta situación, porque existe un autoanticuerpo, factor nefrítico, que enloquece esta reacción y la mantiene constante. Esto es lo que debemos tener en cuenta en la activación, recuerden, de la vía alterna del complemento.